Mafias del Mundo 2, Boston. Boston, Massachusetts, 11 de mayo de 1982, al caer la tarde. En un bar de los muelles, Brian Halloran se sienta a cenar con un colaborador en una mesa de cristal. Halloran es un gángster, un miembro poco relevante de la mafia irlandesa local. Lo están vigilando, pero no es la policía. Un joven llamado Kevin Weeks controla los movimientos de Halloran. Yo estaba en el coche. Solo tenía que dar el aviso. Ambos, Halloran y Weeks, trabajan para el mafioso de origen irlandés James Whitey Bulger. Llevábamos cierto tiempo buscando a Brian Halloran. Estaba colaborando con el FBI a resolver un par de asesinatos. Había confesado que los había cometido Jim Bulger. Dar el soplo a la policía es imperdonable. Y Bulger ha planeado dar ejemplo con Halloran. El mensaje era claro. Quería transmitir que acabaría con todo aquel que se atreviera a traicionarle. A Weeks le han equipado con catalejos y un transmisor de radio. Cogí el walkie-talkie y les dije que acababa de salir. Ya sabía que en algún lugar un poco más adelante habría jaleo. Algo más que una paliza y esas cosas. Pero nunca estás preparado para algo así. De repente, Bulger y otro sicario cruzan su coche. Jim Bulger les disparó desde el asiento trasero con un rifle. El conductor murió en el acto. La gente que pasaba por allí, aterrada, corre a buscar refugio. La gente echaba a correr. Algunos se tiraban al suelo, otros permanecían en pie sin saber qué estaba pasando. Es como si vieras una de esas películas de Sam Peckinpah en las que todo sucede a cámara lenta. Weeks sigue mirando la escena mientras Halloran sale tambaleándose del coche. Brian Halloran aún estaba vivo e intentó alejarse. Pero Jim Bulger le apuntó con el rifle y empezó a dispararle sin parar. Para Weeks, el asesinato de Halloran constituye un rito iniciático. Se ha convertido en miembro de pleno derecho del círculo más íntimo de James Whitey Bulger. Mi vida había cambiado por completo y ya no había marcha atrás. Así que si tenía que ser un criminal, decidí serlo con todas las consecuencias. En los años 80 del pasado siglo, los asesinatos de miembros del AMPA eran frecuentes en Boston. 3 bandas rivales se disputan el control del crimen organizado. Los clanes irlandeses controlan Somerville y Charlestown. La mafia italiana domina los viejos barrios del norte. Y James Bulger comienza a despuntar en la zona más meridional de los bajos fondos de la ciudad, en la zona sur. El sur de Boston, un área al que los lugareños llaman Southie, es una superpoblada cuadrícula en la que aún predominan 3 grandes proyectos urbanísticos de la época de la Gran Depresión. El 40% de la población bostoniana es de ascendencia irlandesa. No en vano fue la primera ciudad norteamericana en instaurar el desfile anual en honor a San Patricio. En Southie el catolicismo irlandés late con más fuerza. El sur de Boston era prácticamente un gueto irlandés. De hecho, era una pequeña isla, una zona muy cerrada. Tanto que nadie iría a aquel barrio salvo que fuera de allí. Desde el resto de la ciudad solo se puede acceder a Southie a través de un puente. Y es ese aislamiento físico el que vertebra una comunidad estrechamente unida y muy recelosa de los foráneos. Alguien escribió una vez que cruzar aquel puente en los años 70 era como retroceder una generación. Era un barrio en blanco y negro en un mundo en Technicolor. Southie es un barrio pobre, pero hay quien consigue prosperar en él. En los años 60 el hermano de Bulger, Billy, es un joven demócrata con aspiraciones políticas. Para los años 80 se ha convertido ya en presidente del Senado estatal y tiene contactos hasta en Washington, D.C. Pero aún continúa viviendo en el sur de Boston, cercano a sus raíces e intencionadamente o no, cerca de su criminal hermano. Los hermanos Bulger viven en un mundo en el que solo rige una máxima. Uno debe cuidarse y valerse por sí mismo. Las polémicas se dirimen a puñetazos. Un hombre tiene que luchar. No se trataba de que ganases todas las peleas, sino de que mostraras esa actitud. Tenías que pelear. Si no peleabas, siempre tendrías problemas. Pero una vez que habías demostrado que eras capaz de pelear para defenderte y salir adelante, la gente te respetaba más. En este difícil entorno, James Bulger se revela como un hombre más duro que los demás. Ya ha cumplido una pena de 7 años en Alcatraz.
acusado de un robo de armas. Pero es un pez grande, en una pecera pequeña. En la década de los 60, Southie es un lugar insignificante para la mafia o para las bandas irlandesas de Somerville y Charlestown. En el norte, la mafia italiana controla el crimen organizado de la ciudad. Desde aquí, el padrino Jerry Anguilo y su consejero Larry Zanino se llevan una parte de los negocios de las demás bandas en el resto de la ciudad. El crimen en Southie es todavía una actividad casi marginal, pero con todo, los pequeños gángsters locales tienen que pagar una comisión a la mafia. Las bandas callejeras compiten por obtener beneficios del juego y del chantaje a cambio de protección. James Bulger es uno de los agresivos cobradores de una de las bandas. Pero a la banda de Bulger también le salen competidores, a los que podemos ver aquí en una deteriorada pero excepcional vieja fotografía, un grupo de jóvenes y altaneros rufianes liderado por Pat Nee. Éramos ladrones. Nos gustaba robar y andar de fiesta. Con un golpe teníamos suficiente para tirar 2 o 3 meses, pero mientras nos gastábamos el botín, ya estábamos preparando el siguiente. El grupo de Nee opera en los muelles del sur de Boston, en lo que hoy es la terminal de contenedores Conley. Una de sus especialidades es el asalto a los camiones aparcados con la captura de pesca diaria. Un montón de pasta en atún y marisco. Un montón de dinero en género de venta fácil y diaria. Cosas que se consumen todos los días. Eso es lo mejor que uno puede robar. Una noche de julio de 1969, el mismo mes en que Neil Armstrong da su gigantesco paso para la humanidad, los hombres de Nee celebran el éxito de su último golpe. Pero el alcohol desata una pelea con algunos de los hombres de Bulger. Casualmente, Nee y Bulger se encuentran en las cercanías cuando reciben las primeras noticias de lo que está ocurriendo. Ambos acuden rápidamente al lugar de los hechos, sabiendo que están a punto de convertirse en enemigos irreconciliables. Una vez allí, Whitey y yo nos miramos fijamente. Y entonces le dije, esta es la última vez que tú y yo hablamos. Adiós. Y él me contestó, adiós. Y empezó el tiroteo. El enfrentamiento durará desde 1969 hasta 1972. Al principio, la peor parte le toca a la banda de Nee, tratar de esquivar las balas de Bulger en un mortal juego del gato y el ratón. Nee trata de devolver los golpes, pero sin resultado. Bulger y él se vigilan muy de cerca. Una tarde estábamos merodeando por los alrededores de un complejo de viviendas. Yo tenía un rifle con mira telescópica y él llevaba un arma automática. Yo intentaba apuntarle con mi mira, pero se movía muy deprisa y no podía fijar el tiro. Eso ocurría en plena tarde, pero nadie veía nada. Así era Boston por aquella época. Pero el enfrentamiento se agrava cuando un hermano de Nee cae en manos de un sicario de Bulger. Cuando mataron a Peter, decidí que yo también iba a matar, y ahí empezó la cacería. Nee es un antiguo marine veterano del Vietnam. Persigue a su objetivo con sangre fría y una determinación inquebrantable. Una fría y húmeda mañana de noviembre de 1969, Nee por fin se enfrenta al asesino de su hermano. Le sorprendí cuando volvía a casa. Me colé en el callejón mientras aparcaba su coche. Y cuando oí que cerraba la puerta me giré y le dije, ha llegado tu hora. Y apreté el gatillo. Le disparé encima y debajo del corazón, y le reventé el pulmón derecho. Creo que le metí 2 tiros en el estómago. Y luego creo que le di en el corazón, y cuando cayó al suelo le di una patada en la boca y le escupí encima. Milagrosamente, el asesino del hermano de Nee sobrevive a la agresión, pero ahora Bulger sabe que su rival, Pat Nee, es un peligroso oponente. Mientras en el sur de Boston se desata la guerra entre las bandas irlandesas, en la zona norte, en Charlestown y Somerville, otro enfrentamiento entre grupos irlandeses toca a su fin. El distrito de Winter Hill en Somerville es la morada de la banda irlandesa más grande de Boston. Pero el barrio residencial no tarda en verse asediado por los gánsteres rivales del vecino Charlestown. Es mucho lo que hay en juego, un lucrativo negocio de apuestas y la extorsión por protección. Sin que apenas puedan percibirse, las balas sobrevuelan algunos de los grandes hitos de la historia americana: la Universidad de Harvard y la fragata USS Constitution. Howie Winter lidera la banda de Winter Hill desde finales de los 60. La vida no valía mucho en aquellos días. Todos nosotros sabíamos que no íbamos a durar mucho.
La prensa escrita refleja un número cada vez mayor de bajas. Entre los muertos se encuentran todos los cabecillas de la banda de Charlestown. Para principios de los años 70, la guerra se ha cobrado ya más de 40 vidas de ambos bandos. De nuestro grupo tan solo quedamos otro par de muchachos y yo. A todos los demás los mataron. Como él es el único superviviente, Winter reclama para sí el liderazgo de todas las bandas irlandesas de Boston, pero apenas cuenta con los hombres suficientes. En 1972, James Bulger le ofrece su ayuda y se une a Winter, pero antes le pide que le ayude a hacer las paces con su rival, Pat Nee. Como resultado, se convoca una reunión en el sur de Boston, en un bar llamado Chandler's, un lugar casi neutral. Los juntamos y les garantizamos que podrían estar tranquilos, que no tendrían que preocuparse de que nadie saliera malherido, solo de arreglar sus diferencias. Con Howie Winter como benefactor, Pat Nee y Jimmy Bulger se sientan juntos por primera vez en 2 años. Cuando nos encontramos no nos dimos la mano. Nos sentamos alrededor de la misma mesa y empezamos a hablar. Y decidimos terminar de una vez con los enfrentamientos entre nosotros. Bulger le propone asociarse bajo el nombre de Winter Hill y hacerse con todos los negocios ilegales del sur de Boston. Para garantizar el éxito de la nueva estructura, tanto Howie Winter como la mafia recibirán un porcentaje de los ingresos. Por la paz, Nee acepta el plan. Nos hicimos con todo. Fuimos donde los corredores y los prestamistas y les dijimos, ahora trabajas para nosotros. En los gimnasios de boxeo del barrio, Bulger intenta reclutar una nueva generación de jóvenes criminales para garantizar la expansión del negocio. Una tarea que se torna muchísimo más fácil cuando de pronto la violencia estalla en las calles del sur de Boston. Boston, mediada la década de los 70. El incipiente cerebro del crimen, Whitey Bulger, está tejiendo una sólida base en el sur de Boston